compañeras, compañeros, ¿cómo estáis? Bueno, es un placer para mí presentaros esta ponencia en la que vamos a hablar de los signos ecográficos y la planificación de las lesiones musculares en miembro inferior. Bien, sabéis que las lesiones musculares que nos podemos encontrar en miembro inferior son numerosas, por lo que aquí hemos hecho una selección de algunas de las más relevantes. Quizá hemos seleccionado aquellas en las que la exploración en clínica nos puede resultar algo compleja por la visualización mediante ecografía y hemos preparado algunos de los tips más importantes que os puedan ayudar a todas y a todos en clínica a identificarlas. De la primera estructura que vamos a hablar va a ser del sóleo. El sóleo, como sabéis, es un vientre muscular anatómicamente complejo. Es un vientre muscular que dispone o tiene 3 septos muy importantes dentro de su propio vientre muscular. Es un músculo, como ya sabéis, multipennado. Y la disposición de estos septos intramusculares, o de estas 3 aponeurosis, hace que sea un vientre muscular susceptible de romperse en 3 regiones, en cada una de estas 3 regiones. Sabemos que las aponeurosis medial y lateral tienen su origen a nivel proximal, discurren por encima del epimisio y penetran a nivel del tercio medio del sóleo dentro del vientre muscular. El tendón central, esa aponeurosis central, llamada tendón central, discurre desde el tercio medio aproximadamente del sóleo en dirección distal, discurriendo además junto con el tendón formado por los gastrocnemios, y ambos van a anclarse en el calcáneo formando lo que todos conocemos como tendón de Aquiles. De estas 3 aponeurosis, si cogemos una imagen anatómica, fijaros cómo se visualizarían, siendo la aponeurosis medial una aponeurosis mucho más amplia, más ancha, que la aponeurosis lateral, incluso que el tendón central. Sabemos que el sóleo es un vientre muscular principalmente postural, está constituido por fibras tipo 1, es un importante flexor plantar, y es más raro que hayan lesiones a este nivel, pero es cierto que muchas veces se pasan por alto por la dificultad a la hora de visualizar la afectación del tejido en este vientre muscular. ¿Y por qué quería pararme a la hora de detallar las características de estos 3 septos o estas 3 aponeurosis intramusculares? Bien, porque si conocemos que estas existen, la visualización mediante ecografía en caso de que haya afectación tiene que centrarse en el seguimiento de cada una de estas aponeurosis, porque va a ser aquí, a lo largo de cada una de ellas, donde pueda encontrarse la afectación. Como os decíamos, el sóleo es un vientre muscular profundo, multipénico y está altamente vascularizado. Las 3 aponeurosis más o menos discurrirán así, como veis en este esquema. Y va a ser a la hora de hacer vuestro barrido donde tendréis que tratar de identificar la posible afectación, o bien en esa aponeurosis medial o próxima a esa aponeurosis medial, o bien próximo al tendón central o en la aponeurosis lateral, aunque existen además otras 2 regiones susceptibles de ser afectadas, como son las 2 aponeurosis tanto anterior como posterior. Pero bueno, vamos a empezar, si os parece, hablando por esa afectación que podemos encontrarnos en la unión músculo-tendinosa lateral, en esa aponeurosis lateral. ¿Qué tenemos que buscar? Cuando vosotros hagáis el corte transversal con ecografía, tenéis que identificar la cortical del peroné. Esto que estaríamos viendo aquí sería parte del vientre muscular del sóleo. Y si esta imagen que veis a la derecha sería cómo se encontraría cómo se visualizaría la aponeurosis lateral en condiciones normales, que se ve como una fina línea hiperecogénica, la afectación muscular en este caso se va a encontrar adyacente a esa aponeurosis. Tendréis que tratar de identificarla o de buscarla entre la aponeurosis y la cortical del peroné. Bien, entre esa aponeurosis y la cortical del peroné, ¿qué será lo que visualicemos? Pues como os he marcado en la imagen, veréis una región hipoecoica, difusa,
donde se ha perdido ese patrón fibrilar característico de punteado que presenta el vientre muscular. Es una afectación que, sabiendo dónde tenemos que ir a buscar con nuestra sonda, va a ser realmente sencillo identificarla. No va a haber un sangrado muy evidente, pero sí vamos a ver esa desestructuración del patrón fibrilar. Os ponemos ahí el ejemplo anatómico para que lo tengáis de referencia, y en este caso, pues bueno, habría que hacer un barrido en toda esa región lateral siguiendo la aponeurosis, buscando y tomando siempre como referencia la cortical del peroné. Bien, ahora vamos a ver qué encontraríamos a la hora de identificar o cómo tendríamos que identificar una lesión en el sóleo en su aponeurosis medial en este caso. Sabemos que la aponeurosis medial es una aponeurosis ligeramente más ancha. Lo que nos va a ocurrir aquí es que es una afectación difícil de identificar. Lo que veremos será una especie de efecto aponeurótico con una pequeña desestructuración hipoecogénica, como se marca en la imagen. Siempre tomando como referencia cómo se vería un corte en la normalidad, va a sernos mucho más fácil identificar la patología. Ya sabemos esto, por lo tanto, teniendo en cuenta cómo sería un corte de un vientre muscular sano, en este caso, de esa unión musculotendinosa sana, en el lado afecto lo que veremos será esa desestructuración hipoecogénica no muy marcada, próxima a la aponeurosis medial, donde se va a perder su patrón fibrilar y vamos a ser incapaces de poder seguir el trayecto de la misma en toda su dimensión. Es probable que, dependiendo el estadio, se observe esta desestructuración más o menos hipoecoica, ¿vale? Pero lo que será evidente será una desestructuración del patrón fibrilar, se perderá de nuevo ese punteado característico de cielo estrellado que presenta el vientre muscular, y veremos una región difusa, hipoecogénica. Pues lo marcamos aquí para que lo veáis un pelín mejor. Sería esta región que veis marcada en amarillo. Así es como se vería si nos lo indicáramos, y esta sería la región afecta. Vamos, si os parece, a ver cómo serían las lesiones de ese tendón central. ¿Qué creéis? ¿Que puede ser fácil o difícil? Pues bueno, realmente es difícil de identificar una lesión en el tendón central. En general, las lesiones del sóleo son difíciles de identificar. En este punto tendremos que hacer un barrido partiendo más o menos, tomando como referencia la división de ambos gastrocnemios, posicionaremos la sonda entre ambos y haremos un barrido craneocaudal, ya que ahí es donde aproximadamente se va a encontrar ese tendón central del sóleo. Lo que visualizaremos a este nivel será una especie de edema hiperecogénico mal definido, difuso, que se puede confundir con una lesión intramuscular. Y de las tres lesiones que hemos hablado, esta sería la de peor pronóstico, la que tiene una peor evolución según lo que nos dice la literatura. Y como os comentaba al principio, no solo nos vamos a encontrar estas tres afectaciones que como os he comentado anteriormente, sino que vamos a ver dos afectaciones más relacionadas estrechamente con las aponeurosis del vientre muscular. Una va a estar relacionada con esa aponeurosis anterior del sóleo y otra estará relacionada con la aponeurosis posterior. Hablando de la aponeurosis anterior, la lesión es fácilmente identificable. Voy a ponerme por aquí para no interrumpir la imagen. Y lo que vais a visualizar en caso de que hagamos un corte longitudinal y teniendo en cuenta que esta sería la imagen de un sóleo sano, en el afecto podríamos ver una afectación en forma de un edema hiperecogénico algo difuso y ligeramente hipoecoico también, con un defecto fibrilar notable, donde se ha perdido ese patrón característico del vientre muscular en su corte longitudinal. Es importante que no lo confundamos con una lesión intramuscular
y va a estar estrechamente relacionado con la aponeurosis anterior del vientre muscular. Si hacemos un corte transversal, tendremos que poner nuestro ojo en esa interfase profunda del sóleo y cerciorarnos de que la afectación está estrechamente relacionada con esa aponeurosis profunda y no con el interior del vientre muscular. ¿Vale? Por eso lo de comentaros que tenemos que tener cuidado a la hora de no confundir este tipo de afectaciones con lesiones intramusculares. Las lesiones que estén estrechamente relacionadas con la aponeurosis tendrán una proximidad muy clara y no serán lesiones que se encuentren dentro del propio vientre muscular, ¿vale? Aún así son difíciles de objetivar mediante ecografía, ¿vale? Estas lesiones generalmente se diagnostican mediante resonancia, es de hecho la prueba de elección y ante duda o sospecha de afectación siempre se debe derivar, pero bueno, es interesante que conozcamos que es a este nivel donde también se puede dar algún tipo de lesión de la misma. Bien, vamos a hablar ahora de esa aponeurosis posterior. Hablábamos antes de la aponeurosis anterior y la aponeurosis posterior, por lo tanto, la encontraremos en interfases más superficiales, en esa aponeurosis que recubre al sóleo en su interfase superficial en estrecha relación con el gastrocnemio medial. De todas las lesiones que hemos comentado, es la más fácil de identificar. No tenemos que confundirla con el tennis leg. Ahora después hablaremos de él. Y lo que vamos a ver es que la aponeurosis del gastrocnemio interno se encuentra intacta y que existe un hematoma miofascial filiforme en estrecha relación con el sóleo, ¿vale? Y que la afectación se encuentra por debajo de esa aponeurosis formada por el gastrocnemio. Ahora veréis la diferencia. Porque si esta es una afectación de la aponeurosis posterior del sóleo, ¿cómo es la del tennis leg? Teniendo en cuenta que este es un corte longitudinal de un gemelo interno y un sóleo sanos, y que Bianchi y Martolini nos hacen esta clasificación donde nos hablan de distensión mínima o lesión completa en función del grado de afectación de esa aponeurosis del gastrocnemio interno. Esto de aquí, esta lesión en forma hipoecoica relacionada estrechamente con la aponeurosis del gastrocnemio, donde no hay una pérdida total de la continuidad de la misma, sería una distensión mínima, y aquí hablaríamos de una lesión completa. ¿Veis la diferencia entre un tennis leg y lo que veíamos antes? Una lesión de la aponeurosis posterior. La aponeurosis posterior estará por debajo de la aponeurosis del gastrocnemio interno, y en el caso de un tennis leg la afectación se va a encontrar por encima de esa aponeurosis, que es lo que estamos viendo en la imagen, donde hay una sufusión hemática importante y hay una pérdida total, se ha roto por completo la aponeurosis que recubre a la interfase profunda del gastrocnemio en este caso. Por debajo nos encontraríamos al sóleo. En el diagnóstico diferencial tenemos que tener en cuenta que el paciente no haya tenido antecedentes de trombosis venosa profunda o que pueda desarrollarla por las dimensiones del hematoma, hacer un estudio con Doppler para cerciorarnos de que a nivel vascular está todo correctamente, que no pueda existir un síndrome compartimental, ya que el sangrado en este tipo de lesiones a veces es aberrante y pueden existir este tipo de problemas, que el paciente presente fiebre, síntomas sistémicos, diabetes mellitus, y recordar hacer el test de Thompson para el Aquiles y comprobar que hay una integridad completa del tendón. Que a veces no hacemos un barrido completo hacia distal intentando identificar posible afectación de este tendón y en ocasiones, por no hacer un estudio más exhaustivo, el tendón del paciente acaba rompiendo ya que no hemos dado las pautas correctas. Entonces, este tipo de test nos pueden ayudar a hacer una derivación a tiempo en el caso de que sea necesario. Cuidado también con los anticoagulantes. Se suelen recetar, están indicados, pero siempre los tiene que recomendar un médico. ¿Cómo planificamos en base a la imagen? Sabemos que existe un escaso valor predictivo en los hallazgos iniciales de la ecografía para predecir la vuelta al juego y el riesgo de relesión. No podemos ser objetivos en base a una imagen a la hora de decirle a nuestro paciente vas a estar en tanto tiempo. La imagen nos va a orientar
y nos va a ayudar un poco a ver cómo encaminamos el tratamiento, pero no es nada objetivo, ¿vale? Las imágenes pueden ser útiles para asesorar e informar a nuestro paciente. Sabemos que si el daño estructural persiste en ecografía, esto nos lo dice la bibliografía, no se debe realizar un entrenamiento completo. Sabemos también que la recuperación funcional precede a la recuperación estructural completa. Pueden haber alteraciones residuales en las imágenes, incluso después de que el deportista se sienta curado, pero no está claro si estos residuos indican un mayor riesgo de volver a lesionarse. Tener en cuenta esto. Tenemos también que determinar que el tiempo óptimo de recuperación es impreciso y que existen múltiples factores que influyen en la recuperación. El lugar, el mecanismo lesional, la gravedad de la lesión, el tipo de deporte. Por lo tanto, van a ser la evaluación clínica y la exploración física las que nos ayuden un poco a enfocar el tratamiento, además de la imagen, pero ninguno de estos son buenos predictores de la vuelta al juego. Parece que la afectación superior al 50% de la sección transversal del vientre muscular, daños profundos y colecciones líquidas intramusculares importantes requieren mayores periodos de rehabilitaciones más prolongadas que lesiones más pequeñas. Os dejo por aquí la clasificación que se hizo en el Fútbol Club Barcelona, donde clasificaban las lesiones en función del mecanismo, la localización, el grado y la relesión o no de cierto vientre muscular. Es interesante y no vamos a detenernos aquí porque si no, no nos da tiempo a finalizar la presentación, pero tenerla en cuenta a la hora de, parametrizar un poco las lesiones de vuestro paciente o deportista. Vamos a hablar ya por último de las lesiones que nos podemos encontrar en el tercio proximal de la pierna, en la musculatura isquiosural, y vamos a hablar de 3 en concreto, 3 afectaciones frecuentes que nos podemos encontrar. A nivel proximal, una de las afectaciones frecuentes suele ser la del tendón común, y lo que vamos a ver a este nivel va a ser un defecto próximo a ese tendón común, esa aponeurosis formada por el tendón común, donde vamos a encontrar una región anecoica marcada entre los vientres musculares del semitendinoso y del bíceps con una estrecha relación con el ciático. Son lesiones que requieren una monitorización exhaustiva, ya que una mala cicatrización o una fibrosis puede comprometer altamente al deslizamiento del ciático y generar compromiso neural. Por lo tanto, como os decía, grado de cicatrización muy importante, el edema residual tenemos que controlarlo y medir lo más objetivamente posible la extensión de la lesión y saber que cuanto más proximal sea, más va a comprometer a la tuberosidad isquiática y peor pronóstico. Otra de las lesiones frecuentes va a ser la lesión entre la aponeurosis lateral del bíceps femoral. Bien, aquí os he hecho un esquema para que sepamos identificar cada una de estas estructuras y aquí nuestro foco lo tendríamos que poner en el tercio proximal, pero en esa aponeurosis lateral del bíceps, donde vamos a ver una colección, una sufusión hemática importante, con una estructura totalmente anecoica, que va a ser más o menos grande en función del grado de lesión. En este caso se va a comprometer menos al nervio ciático y el tendón central se va a observar íntegro, no como lo veíamos antes. Bien, aquí nuestro foco lo vamos a tener que poner en esa aponeurosis lateral del bíceps. Y ya por último vamos a hablar de las lesiones que nos podemos encontrar a nivel proximal en el semitendinoso, en esa aponeurosis medial que lo va a recubrir en su interfase profunda, en estrecha relación con el semimembranoso, donde lo que vamos a observar va a ser una imagen en forma de boomerang con una colección anecoica bordeando toda la zona de la lesión en relación estrecha con esa aponeurosis que se va a ver de una forma hiperecogénica. ¿Bien? ¿Cómo planificamos en base a la imagen? Como decíamos antes, sabemos que la imagen tiene un bajo valor predictivo para determinar cuándo vuelve nuestro paciente al deporte o si tiene riesgo o no de lesionarse de nuevo, pero sabemos que sí que es útil para asesorar al deportista, que si el daño estructural persiste en la ecografía
Sabemos que no debemos dejar a nuestro paciente que vuelva a realizar entrenamiento completo, aunque hay una evidencia de una calidad baja al respecto. Siempre que podamos se debe completar el estudio con resonancia magnética. Importante hacer un correcto seguimiento y monitorización. Tener en cuenta los lugares frecuentes de lesión que os hemos comentado, tener en cuenta la anatomía y dónde van a disponerse estas lesiones para que la exploración con ecografía sea fácil y la hagamos con mayor agilidad. Sabemos que las lesiones proximales son de peor pronóstico, esto ocurre en miembro inferior pero no en miembro superior, que suele ser al revés. Tener en cuenta las complicaciones frecuentes que hemos mencionado, informar al paciente de qué es lo que está ocurriendo en su vientre muscular pero sin generar nocebos, derivar siempre en caso de duda y, por supuesto, hacer un abordaje multidisciplinar de este tipo de lesiones. Bueno, compañeros, espero que os haya gustado, espero que hayamos aprendido todos algún tip diferente y un placer poder haber estado aquí. Gracias a FIMU, de verdad. Un placer.